Bueno, buenas tardes, me place mucho saludarlos, espero que se encuentren muy bien, que en el marco que tiene nuestra facultad, nuestro compromiso es con la formación integral de nuestros egresados. Para eso se creó el programa entonces de egresados IFAL, que digamos que se ha consolidado como un espacio de encuentro y colaboración entre los diversos egresados que tiene nuestra facultad, específicamente hoy con los egresados del Departamento de Alimentos. Es por esto que digamos que el programa Egresifal, como se conoce, pues digamos que se concibe como un puente que se tiende, como un puente ininterrumpido entre los egresados y su alma mater. Básicamente el objetivo que nosotros propendemos es como cultivar y fortalecer como los lazos entre los profesionales, la academia y la sociedad, ¿cierto? Básicamente como para fomentar como ese intercambio constante de conocimientos y de experiencias que ustedes poseen, ¿cierto? El programa, digamos, de egresados de la facultad, pues no solamente va a beneficiar a los profesionales, sino que también va a enriquecer, digamos, el tejido social y cultural de la Universidad de Antioquia. ¿Por qué? Porque básicamente estamos fomentando la vinculación de los egresados. Lo que hacemos es como contribuir a fortalecer la reputación de la facultad y de la universidad y con esto generar, digamos, como un impacto positivo en la comunidad. Entonces, para esto se creó, digamos, estas estrategias que básicamente es fortalecer ese vínculo, como se los he venido diciendo, de la facultad con el egresado a través de estos encuentros permanentes que conocemos como diálogos farmacéuticos y alimentarios, que anteriormente se conocían con el nombre de Viernes del SIDUA. Estoy hablando hace muchos años, aproximadamente año 2009, 2010, cuando se habían creado, digamos, como esos primeros contactos con los egresados. Para el relacionamiento, entonces, para nosotros es muy importante fortalecer ese vínculo que tiene la facultad, ¿cierto?, con los egresados a través de estos encuentros permanentes. Para eso, entonces, los invitamos a los que no estén, digamos, en la comunidad de WhatsApp, donde ya tenemos 1037 miembros, para que se unan a nuestra comunidad, porque básicamente es como un lugar de apoyo donde todos, digamos, hacemos preguntas y digamos que solucionamos cierta cantidad de problemas que nos suelen surgir en el día a día. La invitación también es a sus compañeros egresados que no están en la comunidad de WhatsApp para que se puedan unir y puedan participar también de estos encuentros. Entonces aquí hay un código QR para los que se quieran unir, para los que quieran, digamos, enviarle a sus contactos, para que estén también, digamos, hagan parte de la comunidad en WhatsApp. Y aquí encuentran, digamos, como el contacto permanente con la facultad, básicamente con el programa de egresados de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, que se conoce como Egresifal. Entonces hay una serie de beneficios que ya ustedes pues mirarán pues digamos con más detenimiento. Básicamente ingresan a la página de la universidad, al link de egresados y ahí pueden encontrar varios beneficios por ser egresado de la Universidad de Antioquia. Y por último, entonces ya tenemos a Juan David el día de hoy, que va a ser nuestro invitado. Juan David es ingeniero de alimentos, obviamente de la facultad, y nos va, digamos, a presentar el recorrido histórico por el mundo cervecero y el auge que tienen hoy en día las cervezas artesanales. Bueno, hola a todos, muy buenas noches. Primero que todo, gracias por la asistencia y por la invitación a estos espacios que siempre pues, sirven más que todo para hacer comunidad entre los profesionales de las diferentes áreas pues, de la facultad. Bueno, yo voy a poner acá simplemente como un poquito de mi presentación. Ahí están, por favor, si se ve bien. Sí, Juan, ahí Bueno, vemos la básicamente presentación. es un breve resumen. Mi nombre es Juan David Palacio, soy ingeniero de alimentos de la Universidad de Antioquia. Tengo un emprendimiento que es una cervecería llamada Lardy Brewing. Estamos situados en Bello, una cervecería pues que ya tiene como
un reconocimiento importante en el mercado cervecero pues, nacional. Nos destacamos por hacer cervezas, lo que llamamos cervezas extremas. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo la cerveza se ha ido transformando con el paso del tiempo y cómo las innovaciones tecnológicas pues, han también revolucionado este tema de los procesos de elaboración, pero las nuevas tendencias nos están llevando hacia volver a los procesos más tradicionales. Luego, el día de hoy, hablando un poquito de lo que hacemos también en nuestra cervecería. Hago parte del laboratorio de análisis sensorial de la Universidad de Antioquia, pues la verdad, con las profes siempre, pues como un orgullo por ser parte de uno de los mejores laboratorios de análisis sensorial, creo que del continente. Soy juez BJCP, el BJCP es como una asociación, ahora pues es internacional, que se encarga de certificar jueces. En Colombia soy el único que tengo el rango de National, pues que es como todo un proceso para poder llegar a esa certificación. Y soy juez de la World Beer Cup, de la Brewer Association y el Great American Beer Festival, que es como, digamos, la World Beer Cup es como el evento más grande del mundo en términos de participación de cervezas y de cervecerías. Este año se hizo en Colorado y tuve pues la oportunidad de participar como juez. Entonces, bueno, creo que en ingeniería de alimentos, más allá de que me haya o no dado herramientas para poder afrontar un proceso cervecero, creo que da unas bases técnicas súper importantes para poder entender un montón de procesos que se llevan día a día en la cervecería. Entonces creo que más allá de que el enfoque que cada uno le quiera dar a su carrera, es importante saber que tenemos unas bases técnicas lo suficientemente fuertes para desempeñar cualquier proceso que queramos hacer. De lo que queríamos hablar hoy, queríamos salirnos un poquito de las temáticas técnicas y irnos un poquito más como con un recorrido histórico. Obviamente vamos a tocar un poco de perfiles sensoriales, de diferencias entre técnicas de elaboración, pero es como hacer un barrido de cómo la cerveza ha ido cambiando y cómo la misma evolución en términos del ser humano, de las sociedades, han ido teniendo un impacto en la cervecería y la cervecería también ha tenido un impacto en el desarrollo de la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que la cerveza es un producto milenario, es un producto que se tiene bases, vestigios de elaboración desde la antigua Mesopotamia, estamos hablando de 2000, 3000 años antes de Cristo, desde el antiguo Egipto, bueno, desde muchos procesos que vamos a tocar ahorita pues, en la presentación. Entonces, bueno, ¿cómo se va dando el desarrollo de la humanidad? El hombre tuvo que empezar, pues siempre, el objetivo del ser humano fue buscar, fue sobrevivir, ¿cierto? La supervivencia siempre fue pues como el objetivo. El hombre comenzó siendo cazador, siendo recolector. Ahí en la sociedad siempre hubo como una definición de oficios. El hombre se encargaba de cazar, la mujer se encargaba de recolectar y varios o muchos de los desarrollos y de los procesos alimenticios se dieron por accidente. Hay varias hipótesis de cómo se elabora la primera cerveza, y es una hipótesis de cómo, de la forma como se almacenaban los granos. En algún momento hubo lluvia, el grano se humedeció, hubo una germinación, ¿cierto? Porque el grano de cereal es una semilla. Luego, otra vez en la noche volvió a llover y se hizo como una especie de papilla, de colada, ¿cierto? Como habían unas levaduras salvajes en las estructuras pues, de la cáscara del grano, esas levaduras, esas bacterias hicieron un proceso de fermentación. A alguien muy curioso se le ocurrió probar esto y se dio cuenta que tenía ciertos cambios, en este caso en el comportamiento. Pues sabemos que el alcohol genera determinados, pues, como lo queramos ver, y como beneficios, determinados cambios en el comportamiento del ser humano. Y les pareció súper interesante, lo siguieron replicando, a modo que con el tiempo, pues ya sabemos que fue, fue desarrollándose en procesos mucho más técnicos, ¿cierto? Desde Hay varias hipótesis, hay muchos escritos con base en el desarrollo de la sociedad que hablan de que en gran parte el ser humano deja de ser nómada y comienza a asentarse en comunidades, principalmente para la siembra de cereales. Y en esa siembra de cereales casi que se divide en dos partes importantes. Siembra de cereales para el consumo directo, como el arroz, como el maíz, como el trigo. Y lo segundo, una siembra también para la elaboración de productos derivados, en este caso como la cerveza. Pues, vamos a meter el pan,
vamos a meter productos que se puedan elaborar, no sé, las tortillas de maíz, que por ejemplo, hay también obviamente investigaciones súper interesantes de cuántos años tiene una tortilla de maíz como las de México, por ejemplo. Y en ese sentido, a medida que se van acentuando las comunidades, vamos viendo que según la región, cada, cada zona o cada país iba desarrollando productos con base en lo que tenía, ¿cierto? Y hasta ahora se mantiene de esa misma forma. Muchas de las bebidas alcohólicas que conocemos, digamos que los países especializados en esas bebidas, productos alimenticios en general, pero la versión de cerveza, muchos están relacionados con la posibilidad o con el abastecimiento de los granos que puedan tener. Entonces, nos vamos a Egipto, por ejemplo, nos vamos al centro de Europa, sembradíos de cebada y de trigo y mucha cerveza, ¿cierto? En China, por ejemplo, sembradíos de arroz, tenemos el sake. El sake en realidad es una cerveza que es a base de arroz, ¿cierto? En América, por ejemplo, tenemos el maíz, del cual históricamente se originó la chicha. Ahorita veremos por qué la chicha perdió esa fama o perdió esa popularidad que tuvo en su momento, pero era la posibilidad de generar productos con, con base en las materias primas que tuviéramos en determinada región, ¿cierto? En Egipto ya comenzamos a tener una producción un poco más masiva de, de diferentes tipos de bebidas, ¿cierto? Ahí tenemos como una importante división también hasta de clases en cuanto a qué consumía según la posición que tuvieran en la sociedad. Entonces teníamos que las castas o los terratenientes, la gente poderosa, consumían vino, que era traído principalmente desde el norte de Europa, como Italia, como Alemania, como Grecia, que eran otros consumidores de vino, pero en toda la escala más baja de la sociedad teníamos una bebida que se generaba, que era primero mucho más rápida, mucho más económica, que era bueno, lo que ahora llamamos cerveza. En este momento de la civilización, tanto la cerveza como el pan eran monedas, ¿cierto? Y de ahí, bueno, de ahí nace esa leyenda de que a los trabajadores de las pirámides, por ejemplo, les pagaban con una hogaza de pan y un litro de cerveza. Eso en realidad es bastante cierto. Obviamente también había un pago monetario en físico, pues una moneda como tal, pero parte de su salario se les daba en cerveza y pan. Entonces, ahí comienza a tener como esa importancia y también comienzan a hacer diferentes intercambios, tanto técnicos como, bueno, como de conocimiento, y es la forma como, por ejemplo, la cerveza llega luego al centro de Europa. En este caso, siempre hemos pensado que la cerveza nace principalmente en Alemania, República Checa. En realidad viene desde el antiguo Egipto, pero los colonizadores o en todos esos intercambios que se daban, la ruta de la seda, la ruta de la sal, por ejemplo, de las especias, también comienza a tener mucha importancia el intercambio de las diferentes bebidas alcohólicas, vino, cerveza, otras bebidas fermentadas que se elaboraban a base de diferentes tipos de cereales y de diferentes tipos de frutas y adición de especias que, como les comentaba, muchas cervecerías o muchas empresas en este momento están tratando de recuperar esas recetas. ¿Listo? Ya a mediados del siglo V al siglo X, ya hay como un importante crecimiento en el mercado de las diferentes bebidas alcohólicas. Mucho de la tecnología, o bueno, no hablemos de tecnología, pero muchos de los conocimientos que se tenían en términos de elaboración eran compartidos de generación en generación por familias, pero algo súper importante que hay que tener en cuenta, y es una deuda que tiene la humanidad, es que en ese momento de la historia la cerveza como tal era responsabilidad de las mujeres, era un producto alimenticio que se elaboraba en la casa y pues la encargada en este caso de los oficios domésticos era la mujer y era la misma que se encarga de la elaboración de cerveza. Hay algo súper importante, algo que también le recalco que se están intentando resucitar ahora con diferentes técnicas, es lo que en ese momento se llamaba el gruit.
era un gruit, era una mezcla de diferentes hierbas, entre esas teníamos el lúpulo, que luego más adelante se establece como una de las materias más importantes para la elaboración de cerveza, pero cada cervecería, o cada casa cervecera en este caso, tenía su propio gruit, o sea, su propia mezcla de hierbas, tanto para equilibrar sensorialmente la cerveza, porque tenemos una parte importante que viene de la malta, de azúcares, alcohol, azúcares no fermentables, y había que equilibrarlo con algo. En este caso, esta parte herbal, especiada, floral, se daba con adición de una mezcla de hierbas que era casi que la receta propia de cada sitio. Algo que tenemos que tocar por acá, que es súper importante en esta etapa de la historia, y es que, bueno, y es también digamos, no lo llamamos una leyenda, pero es una historia que es bastante cierta y que tiene mucha validez, es el nacimiento o el juzgamiento de lo que son las brujas, ¿cierto? El término brew en inglés es BRW, en alemán es brew directamente, está muy relacionado con lo que ahora conocemos como las brujas. Como ustedes pueden ver en esta foto de acá abajo, tenemos una mujer elaborando cerveza. En esos tiempos, antes de que la iglesia comenzara a dominar muchos de los diferentes campos productivos, las bebidas alcohólicas, pero antes de que la iglesia comenzara con todo ese monopolio, las mujeres hacían su cerveza. Entonces, digamos que si nosotros hiciéramos como nuestro imaginario, nos apropiáramos lo que era una bruja en ese tiempo, era una señora de vestido largo, con un sombrero, con un gorro negro, un gato, una escoba y un caldero, ¿cierto? Entonces, si nos ponemos a pensar y lo relacionamos con la elaboración de cerveza, tenía mucha lógica. El caldero, la olla donde se hierve el mosto, el gato era importante porque pues, espantaba las plagas, igual que la escoba para hacer aseo. Y dice como la historia que no solamente las únicas personas que cargaban ese sombrero negro alto eran las mujeres que quedaban viudas. Entonces, cuando una mujer quedaba viuda, debía tramitar un permiso para poder seguir produciendo cerveza, y parte de su vestimenta para reflejar que era viuda era ese sombrero negro alto, y aparte también tenía una función importante, era que fuera alto para poder ser vista en el mercado. Entonces, el término bruja era de una mujer elaboradora de cerveza que luego la iglesia lo sataniza. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay como una rotación, en este caso o sea, productiva, monetaria, donde la iglesia intenta, bueno, y lo logra en realidad, monopolizar la producción de cerveza. Entonces, ya a mediados del siglo X al siglo XV, la producción de cerveza comienza a ser monopolizada por la iglesia por dos cosas. Una, por el acceso a la tecnología y al conocimiento que tenían, pero la segunda y más importante, en realidad, se da para poder cobrar impuestos, ¿cierto? En este caso existían dos impuestos súper importantes. Una era por contenido de alcohol y la segunda era por cantidad de materias primas que se utilizaran, igual que lo hace ahorita la DIAN. Pues, lejos de eso, la DIAN ahora te cuesta lo que compras con eso y se acuerda de cobrar un impuesto. Entonces, acá nacen todo lo que llamamos abadías. ¿Qué es una abadía? Es un monasterio que tiene una fábrica de cerveza, ¿cierto? Bajo esto, en este momento de la historia, todavía hay varias abadías a nivel mundial que producen cerveza, como podemos ver acá, muchas de ellas certificadas con lo que se conoce como el sello trapista. Este sello trapista es un sello que tienen algunos monasterios a nivel mundial que tienen que cumplir con determinados requisitos. Una es que la producción de cerveza debe estar manejada por los monjes. Ellos pueden tener empleados que no sean monjes, pero la supervisión y el manejo de la cervecería debe ser por monjes. La segunda es que la cervecería debe estar dentro del monasterio. Y la tercera, y es creo que una de las más importantes, es que parte de los recursos que genera la cervecería debe ser destinada a obras sociales. De estas que tenemos acá, creo que la Trade
es holandesa, Trefontaine es italiana, hay una nueva americana que se certificó, creo que va a haber una que se va a certificar en España y una creo que en Brasil hay una por certificarse. ¿Con qué fin se hacía esto? Lo primero era por un beneficio económico, ¿cierto? Lo segundo era para dar un sustento a la cervecería. Les cuento algo, pues, como algo muy particular, es que una cervecería que por muchos años fue cervecería trapense, que es esta que tenemos acá, Aquel, para aprender a pronunciar, es una cervecería que perdió el sello de trapense porque, aunque para nosotros sea un sueño, ya no hay muchos monjes en Europa que quieran producir cerveza. Entonces, este monasterio hace un año perdió el sello de trapense. Para que alguno quiera ser monje y pues ya está en ingeniería de alimentos, puede hacer su carrera como monje benedictino de la secta de los cistercenses y pedir trabajo como brewer para que vuelvan a recuperar el sello. Sería una bonita labor que podríamos hacer. ¿Qué pasa con la iglesia en este monopolio? Pues tienen mucho conocimiento, obviamente tenían acceso a mucha de la investigación que se da en diferentes formas, y de ahí nace, por ejemplo, uno de los desarrollos más importantes, me voy a adelantar una diapositiva, que es el lúpulo como materia prima importante o como materia prima que tiene un gran grupo de beneficios en términos de elaboración de cerveza. Desde la iglesia, ya se estaba, ya por el año 1400, 1500, ya se estaba dando el manejo de la producción de cerveza, ¿cierto? Por un tema de tributación, en este caso de impuestos. Pero la investigación empezó a demostrar que las cervezas que tenían lúpulo tenían unas mejores condiciones de conservación y que era mucho más fácil controlar una materia prima que controlar una mezcla de hierbas. Entonces, parte de los impuestos que se le cobraban a los productores de cerveza se daba de acuerdo a la utilización del lúpulo. Hay una mujer, una monja, Santa Hildegarda, lo tengo por acá, Santa Hildegarda, que fue una de las principales investigadoras en este caso del lúpulo, que es la que comienza en su gran mayoría y toda su carrera la realizó definiendo la importancia y los beneficios que tenía el lúpulo en términos de elaboración. Entonces acá ya hemos hablado de dos ingredientes súper importantes, ¿cierto? Una de un cereal, en este caso para la cerveza utilizamos principalmente cebada, trigo también en algunos lugares de Alemania, pero tenemos algunos, llamémoslos como derivados o bebidas que tienen una relación importante con la cerveza, como la chicha, el sake y bueno, y otras que se en partes del mundo, que tienen como toda esta misma proceso y técnica de elaboración. Bueno, acá volvemos al siglo, seguimos en el siglo X, hay un crecimiento de las ciudades, ¿cierto? Se empiezan a dar comunidades un poco más grandes, ya se empiezan a dar una diferencia de clases, ya tenemos gente más poderosa, las iglesias con su poderío, pues, y, bueno, su acceso a un montón de cosas, rutas, pero, rutas comerciales. Es más, algo súper importante es que muchos, por ejemplo, si lo vemos, que tiene nada que ver con eso, pero si vemos, por ejemplo, en Game of Thrones, no sé si ustedes se acuerdan de la serie, esos parajes, esos pasajes, esos hoteles que se dan en medio de la carretera, muchos de estos pasajes donde la gente paraba a consumir cerveza, a consumir alimentos, eran manejados por las mismas iglesias, ¿cierto? Y se le brindaba bebidas, se vendían bebidas alcohólicas para el público que estaba por ahí comerciando, bueno, guerreros, si pensamos en la serie, o bueno, comerciantes en términos pues, más técnicos y viajeros en general. Algo muy importante que pasaba en este caso era, se elaboraban las abadías, que las tenemos por acá, como es que tenemos por acá, elaboraban varios tipos de cerveza, pero parte de esta cerveza era para la venta, tenían una serie de cervezas de menor contenido de alcohol, con otras técnicas de elaboración, que la utilizaban para poder cumplir con lo que llaman en la iglesia los ayunos. ¿Por qué? Porque según la Biblia, no sé si según qué, porque nunca he leído esa parte de la Biblia, cuentan, ahí sí la dejaré súper abierta la idea, que en los ayunos se podían consumir, no se podía consumir alimento sólido, pero sí se podían consumir bebidas. Entonces, lo que hacían estas abadías era, perdón,
era elaborar unas cervezas de bajo contenido de alcohol. Sabemos que el alcohol, sabemos que, bueno, un poquito de los beneficios nutricionales de la cerveza, pero entre ellos hay un contenido calórico importante, unos minerales, un tema de hidratación que es muy importante, y por eso muchas veces cuando ustedes vean videos de ciclistas van a ver que en Bélgica muchos de los ciclistas terminan tomando cerveza por un tema de hidratación, de minerales, de absorción del líquido en el organismo. En estos ayunos, los monjes, los religiosos, podían consumir cervezas, pero no podían consumir alimentos sólidos. Entonces empiezan a ver como unas cervezas únicas para el consumo del monasterio, que no les afectara su desempeño. Bueno, les voy a decir en términos técnicos, ahora lo llaman single, las single, las de bajo contenido de alcohol en Bélgica, por ejemplo, todavía se pueden consumir en muchos de los monasterios trapenses. Tenés cervezas de 8 y 10% de alcohol, y tienes por allá una single de 3.5, 4% de alcohol, riquísimas, de mucho sabor, pero son cervezas para el consumo cotidiano del monje, ¿cierto? En Alemania también hay una leyenda súper bonita con una cerveza que preciso replicamos en la cervecería hace poco, que son con las Bock, que lo que ellos intentaron simular fue un pan líquido. Hicieron una cerveza que tuviera muchos azúcares no fermentables para que tuviera como un tema de un impacto, de azúcar, ya lo podríamos llamar así, un impacto energético, para también poder llevar el ayuno. Entonces ahí ya hace súper importante la elaboración de cerveza en monasterios. Ya por allá en el siglo II, en el siglo XIII, comienzan a salir ya cervecerías que no son directamente aliadas a los monasterios, sino que son cervecerías, llamémoslo familiares o independientes, ¿cierto? ¿Cómo se empieza a dar todo este desarrollo técnico, esa transferencia de conocimiento, como lo veníamos hablando ahora? Una razón, por ejemplo, la Liga Hanseática. ¿Qué es la Liga Hanseática? Son rutas comerciales que se hacían con diferentes comercios, ¿cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, Cristóbal Colón llega a América buscando la ruta de las especias. En realidad, Cristóbal Colón iba para la India y terminó por acá en las costas del Caribe, perdido, pero bueno, logró no, llegó a otro lado. Muchas de en esas rutas había tanto intercambios comerciales como intercambios de conocimiento. Y dentro de eso, pues, se empieza a masificar un poco más la elaboración de cerveza. Por allá en el siglo ya XVI, siglo XVII, entra Inglaterra. Bueno, digamos que como hay después del siglo XV, Alemania principalmente, voy a hablar una diapositiva solamente para tener acá esta referencia. Alemania empieza a controlar la producción de muchos de los productos, valga la redundancia, de los productos que se elaboraban en su región, ¿cierto? Ahí se crea lo que se llama la ley de pureza alemana. La ley de pureza es como, si tenemos una referencia, es como la NTC, de qué y cómo se podían elaborar los diferentes productos. En este caso, en la cervecería, tiene un impacto súper importante porque definen que los 4 ingredientes de la cervecería, de la cerveza, deben ser agua, malta de cebada o trigo y lúpulo. Todavía no hablábamos de levadura. Recordemos que los estudios de la levadura los comienza a hacer Pasteur por allá, Pasteur y Hansen por allá a mediados de 1800, algo, 40, 50. Entonces no se tenía todavía conocimiento de la levadura. Se creía que parte de esa fermentación era la mano de Dios, ¿cierto? Era como el milagro. Y bueno, se hablaba pues de la caña y todo eso. No se conocían los microorganismos todavía. Como les comentaba, todos con fines de tributación legal, ¿cierto? De un pago de impuestos, pero se masifican esos ingredientes en gran parte de Europa como los ingredientes típicos de la cervecería. Hay excepciones, hasta en la misma Alemania hay excepciones. En el norte de Alemania, por ejemplo, hay regiones que solicitan como determinados permisos. En realidad la ley de pureza alemana es muy de la región de Baviera, ¿cierto? Mucho más al sur. En el norte hay todavía regiones que tramitan algunos permisos para poder no cumplir con la ley de pureza. Entonces, en el norte, por ejemplo, tenemos cervezas que les agregaban cáscara de naranja, que les agregaban semillas de cilantro. Más como para la parte oriental, tenemos cervezas las cuales les agregaban frutas, por ejemplo, les agregaban hierbas diferentes. Entonces, hay como toda una mezcla de diferentes procesos
que también van llegando a otras regiones. Entonces, todavía, por ejemplo, en Escocia, en ese momento, se hacían cervezas con hierba. En Escocia todavía se pueden producir, todavía se consiguen en el mercado cervezas con adición de hierbas, como, bueno, como sustituto en este caso del lúpulo. Ya los avances tecnológicos van haciendo que la producción de cerveza se vaya tecnificando. Uno por ejemplo, súper importante que no lo tenemos acá, es el cristal, ¿cierto? Mientras la cerveza se servía en jarros de madera, no era tan importante su apariencia. Digamos que el enfoque era principalmente en el perfil sensorial. Con la invención del cristal, por allá en 1700 a 1800, comienza a ser súper importante la apariencia. Ahí nace, por ejemplo, uno de los principales desafíos que lo vamos a ver ahorita acá, y es elaborar cervezas con un color lo más transparente posible, ¿cierto? Ahorita lo tocaremos un poquito más adelante. Ahí nos vamos a otro país cervecero. Ya hemos hablado bueno, sacando del antiguo Egipto, hemos hablado de un par de regiones importantes en la origen de cerveza, ¿cierto? La elaboración de cerveza. Hablamos un poco de Alemania y en realidad todo ese centro de Europa, porque ahí está metido República Checa también, está metido de Austria, ¿cierto? También hablamos un poco de los monjes belgas, ¿cierto? Con sus procesos un poquito más tradicionales, aún todavía manejados por la iglesia. Y también tenemos otra tercera región cervecera, que es Inglaterra. Inglaterra viene históricamente de mucho conocimiento en el manejo de la malta, de la cebada, ¿cierto? Ya se tenían cierta experticia en la elaboración de determinados destilados, de determinadas bebidas fermentadas, y simplemente van ensamblando un poco el conocimiento que se viene de la Europa continental, ¿cierto? Ellos son una isla y van agarrando parte de lo que les sirve. Con la máquina de vapor aparecen determinados beneficios, como por ejemplo el control de la temperatura, ¿cierto? El control del frío. Ya podían producir cerveza todo el año. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, en Alemania, y es muy común, no, son procesos que todavía muchas cervecerías lo hacen. Tenemos, por ejemplo, las cervezas que se hacen en mayo, las Bock de mayo, que se toman hasta noviembre, diciembre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por allá en abril, más o menos, en marzo, abril, mayo, comienza el verano en Europa. Entonces, a temperaturas tan altas no podían garantizar la calidad de la cerveza. Y esto antes de que se tuviera el termómetro, antes de que se tuviera el microscopio, las decisiones se tomaron netamente sensoriales. Entonces, una cerveza fermentada en verano sabía bien, se generan alcoholes superiores, pueden haber crecimientos de otros microorganismos que cambien el perfil sensorial de la cerveza, por lo cual en marzo, en abril más o menos, en mayo, cortaban la producción de cerveza y celebraban en septiembre el inicio en el cual la festividad, ahora cuenta, se cruza como con otras festividades, con el Oktoberfest como tal, que era cuando podían volver a producir cerveza. Qué pena ahí con esa alarma que está sonando acá afuera. Bueno, toca seguir. Súper importantes todos estos desarrollos tecnológicos como el termómetro, como el hidrómetro, como la máquina de vapor, porque lo que se fue logrando fue poder estandarizar un poco más el proceso de producción. Por ejemplo, en Alemania, bueno, en Alemania no, en general en todos los países productores de cerveza, una forma de adulterar la cerveza era con melaza, ¿cierto? Azúcar de caña, o bueno, azúcar de lo que tuvieran, en Europa mucho de remolacha, por ejemplo. Y se lograba para ajustar el contenido alcohólico. ¿Qué pasa? Habíamos hablado en la diapositiva anterior de lo que era la ley de pureza alemana. La ley de pureza no permitía la adición de azúcares en la cerveza. Entonces, era un delito agregar azúcares a la cerveza para generar más contenido de alcohol. De acá, una forma de controlar esto era por medio del hidrómetro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mayor contenido de azúcar añadido generaba mayor contenido de alcohol, pero también generaba menor cantidad de azúcares residuales. Porque los azúcares que se agregaban eran fermentables, la cerveza quedaba más diluida de alcohol y eso era una forma de adulterar la cerveza. Entonces, todos estos avances tecnológicos lo que favorecieron fue la estandarización de la cerveza.
Ya por acá en 1800, principalmente Hansen y Pasteur, en realidad dicen que los estudios de Pasteur fueron hechos por Hansen, pero que Pasteur fue el que los publicó. Bueno, vamos a entrar en la polémica y que para nosotros no es muy importante. Con el desarrollo del microscopio empiezan a ver diferentes bebidas, bueno, diferentes cosas en los microscopios. La más importante, y pues acá retomamos el tema del clasismo que se da con la cerveza, muchos dicen que la investigación se hacía en el vino, pero la principal investigación que se, bueno, muchas de las investigaciones que publica Pasteur y Hansen es con base en la cerveza. Y ahí, por ejemplo, es que nace, digamos que el aislamiento de la primera levadura comercial, que es la que llamamos ahora levadura lager. En ese tiempo, tanto fue la relación de la cerveza con Pasteur en este caso, que la primera levadura toma el nombre de Saccharomyces, sabemos que Saccharomyces quiere decir hongo del azúcar, Saccharomyces carverhensis. ¿Por qué se llamaba carverhensis? Porque fue aislado en la cervecería Carlsberg en Holanda. ¿Qué hicieron en ese momento los cerveceros? Bueno, ¿cómo se hizo esta investigación? En términos muy simplistas es, miraron en el microscopio la cerveza que sabía bien, tenía unas bolitas bien hechecitas, y la cerveza que sabía mal tenía bolitas y bastones. Estos bastones es lo que llamamos ahora microorganismos contaminantes, que pueden generar acidez acética, acidez láctica y un montón de perfiles sensoriales que no eran el esperado en la cerveza, ¿cierto? Todo basado en qué, nuevamente, en el perfil sensorial. Miremos en el microscopio lo que no sabe bien y así vamos a encontrar alguna diferencia. Se comienzan a aislar todas estas levaduras lager, luego estas levaduras lager, hacer una cepa, digamos, pura, se comienza a domesticar y se comienza a distribuir por todo el continente. Entonces, es ahí donde, vamos a hablar en términos personales, ahí donde la cerveza se vuelve aburrida, donde el, no sé, 80-90% de las cervecerías del mundo elaboran la misma cerveza, ¿cierto? Una cerveza tipo, una cerveza hecha con una levadura lager. Recordemos que lager no es un estilo de cerveza, lager es un tipo de levadura que produce una cantidad amplia de cervezas, aunque muchos países y muchas cervecerías no se, digamos que no se unen a esta tradición. Es más, en la misma Alemania, aunque muchos se pasan a la levadura lager por un tema de estabilidad, todavía se seguían encontrando cervezas de trigo hechas con fermentaciones espontáneas, organismos que están en el ambiente. Bélgica, por su parte, por ejemplo, aunque hay cervezas belgas súper importantes, ¿cierto? Por acá tenemos Estelar Trois, por ejemplo, una de las cervecerías belgas más importantes, Homer, pues, muchas cervecerías grandes, pero los monasterios belgas, por un lado, deciden no recibir esa levadura porque tenían sus propios cultivos de hace muchos años, de 1980, hay cultivos de monasterios trapenses que todavía mantienen vivos una masa madre. Lo que llamamos ahora las cervezas lambics, que son cervezas que aún se siguen fermentando con levaduras del ambiente. O sea, es un proceso muy bonito y es los cerveceros hacen su mosto en el día y dejan el mosto en una piscinita, en una pileta como 1 metro de alto para que se inocule con todo lo que está en el ambiente. Luego lo pasan a barriles de madera y lo pueden dejar ahí por 3, 5, 7 años. Van mezclando diferentes barriles y eso es lo que llamamos las cervezas lambics, ¿cierto? Lambic, Use, Freak, todos estos perfiles de cervezas, llamamos fermentación espontánea, pero sería como más una fermentación salvaje. No todas las cervecerías en Europa, digamos que aceptan esta levadura para su cerveza, gran parte del mercado sí se lanza sobre este beneficio tecnológico. Acá se da un fenómeno súper importante y es que en República Checa, que tenían unas muy buenas maltas, tenían un muy buen suelo para la siembra de maltas, toda esta parte de la Europa oriental, República Checa, por acá está todo lo que es la antigua Yugoslavia, Rusia, Irak, está peleando Ucrania, por ejemplo, Ucrania con la guerra en Rusia, por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania, se encarecieron mucho los insumos porque Ucrania es un país altamente productor de cebada para de cebada cervecera. Pero bueno, los cerveceros checos en algún momento
toman un desafío personal y fue hacer la cerveza más limpia posible, ¿cierto? Entonces ya empiezan a como a unir muchos de esos avances tecnológicos, entre ellos, por ejemplo, la máquina de vapor, ¿cierto? Anteriormente se tenían unas maltas pálidas que se utilizaban para proceso de malteado y otras maltas que aportaban determinados colores que las tostaban o las ahumaban con humo de turba, humo de haya, que se tostaban en pailas, por ejemplo. Estas eran las maltas que le daban color a la cerveza y digamos que es de perfil sensorial. Todas las maltas llevan un proceso de tostión de muy bajo a muy alto, pero llevan un proceso de tostión para un aporte sensorial. En Chequia, perdón, un grupo de cerveceros asumen un desafío y es, vamos a sacar una cerveza muy limpia, muy cristalina, que cuando la sirvamos en un vaso se vea lo más transparente posible. Entonces, aprovechan, digamos que desde la calidad de la cebada que tenían, aprovechan la máquina de vapor y el termómetro para mejorar sus procesos de malteado y tostión de la malta y comienzan a hacer un trabajo de estandarización de procesos súper importante que les dura hasta 20 años para buscar esa cerveza rubia, transparente, que es lo que nosotros ahora, bueno, en su mayoría, nosotros no mencionamos en este grupo, pero que en su mayoría relacionamos con lo que es una cerveza, ¿cierto? Que viene de la cerveza tipo Pilsen de Bohemia, ¿cierto? Las Bohemian Pilsen, que son las cervezas que nacen en República Checa. Fue tal el punto del impacto que generó esta cerveza que se masifica por toda la Europa continental, ¿cierto? Entonces, Alemania saca su propia versión de una Pilsen de Bohemia, Múnich, por ejemplo, o la Minis Helles, Viena, bueno, Austria, en este caso está un poquito más abajo, también empieza a hacer lo mismo y empiezan a sacar sus propias cervezas pálidas. Y así es como nace, bueno, desde República Checa, no desde Alemania como todos creemos, desde República Checa es que nace esa cerveza pálida, dorada, que conocemos ahora como, o que es lo que siempre vemos en cualquier tienda, como cerveza, ¿cierto? El cristal de Bohemia, por ejemplo, es un cristal que es muy, digamos que agarran como todo el arte del, no sé cómo llamarse ese proceso de moldear el vidrio y un vaso de cristal de Bohemia original es bastante costoso. Entonces todo esto lleva al desarrollo de lo que conocemos hoy como esto. Con el tiempo, con las guerras, con los viajes, se empieza a dar un intercambio tanto de estilos de cerveza como de masificación en términos de producción. Ya hay una mayor industrialización, ya bueno, pasan las guerras. Con la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, muchas de las cervecerías tienen que donar su metal en este caso el cobre, que era pues, lo que tenían muchos de los equipos, lo tienen que donar a la guerra. Las cervecerías cierran, obviamente, muy pocas sobreviven, otras se fusionan, los más ricos absorben otras. Aquí, por ejemplo, hay un suceso súper importante va a tocar ahorita más adelante, y es como hay países que casi que aprovechan todas las guerras para crecer, no solamente económicamente, sino en términos de mercado cervecero, ¿cierto? Entre el siglo XIX y el XX es donde realmente se da como esa tecnificación y masificación de la elaboración de cerveza como tal. Y es como donde se comienzan a dar todo lo que ahora entendemos como cerveza, sea artesanal o sea industrial, pero es como todo ese fenómeno donde también se pierde un poco, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, se pierde un poco ese clasismo en la cerveza y se comienza a convertir en una bebida para cualquier persona, en una bebida para los trabajadores, para los pobres. Por ejemplo, en Escocia pasa algo súper interesante y es que Escocia y Inglaterra mantenían peleando. Eso lo sabemos todos, pues esta otra película que es Corazón Valiente, pues es igual, es una real, pero la parte pues, sentimental, la parte de amor. Pero bueno, cada que ellos peleaban, lo que hacía Inglaterra era bueno, cortarle el suministro de lúpulo a Escocia. Entonces Escocia que decía, bueno, usted me corta el suministro de lúpulo, ¿yo qué tengo que hacer? Una cerveza que tenga menos lúpulo.
¿En qué eran expertos los escoceses? En la producción de cebada y de cebadas malteadas. Comenzaron a hacer cervezas increíbles, cervezas maltosas, con muy buenos perfiles de maltosidad, porque eran expertos en eso, poco lúpulo, y cuando los ingleses les pedían cerveza, las vendían cara. Entonces, casi que se empiezan a dar rompimientos, bueno, tanto rompimientos como desafíos económicos en medio de la cerveza, ¿cierto? Sabemos que ya a principios del siglo XX comenzamos con un montón de guerras, bueno, también un montón de invasiones, por ejemplo, como Inglaterra llega, por ejemplo, a Australia, y por eso Australia también tiene alto conocimiento, alta trayectoria en el mercado cervecero. Eh, Países como Tailandia, la India, con también con cervezas inglesas por la colonización. En el centro de Europa, como les comentaba, muchas de esas cervecerías tienen que cerrar. Es más, hay un par de cervecerías que recién reabrieron, pero reabrieron como en 2070, 1980, con recetas que habían encontrado de sus padres y abuelos. Una cervecería súper importante a nivel mundial, pues, se llama Hoegaarden. Es fue una cerveza muy tradicional del centro de Bélgica, cerveza de trigo belga, adición de naranja, de semillas de cilantro, que desapareció por más de 50 años. Una de las hijas de la familia Hoegaarden, del papá cerveceros, encuentra las recetas en un cuaderno, monta de nuevo la cervecería y en 1990, 1995 la vende carísima a una gran cadena de cervecerías, pues la BeinBev, y ahora se producen en varios países del mundo, pero la Hoegaarden es una súper cervezota, me encanta, la verdad, cada que la hago la tomo, que fue de esas cervecerías que pasaron por todo este camino, ¿cierto? Que es casi que podríamos hablar de la historia de la cervecería como tal, pensando en Hoegaarden, una cervecería muy tradicional del centro de Bélgica, familiar, que cierran una guerra, la reabren los hijos, vamos viendo cómo se va a tratar familiar, y una multinacional la compra. Entonces, es como todos los fenómenos que se pueden dar en una cervecería reflejados en una pequeña marca. En Estados Unidos, tanto la Primera y la Segunda Guerra Mundial, empiezan a llegar muchos cerveceros exiliados, ingleses, bueno, algunos italianos también que producían cerveza, alemanes, obviamente, exiliados de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y se comienzan, ahí donde comienza como toda esta micro, hablamos de una revolución cervecera, pero muy temprana, donde los cerveceros lo que empiezan a hacer es acomodar sus procesos de elaboración tradicionales de la región de donde vinieran a los insumos locales, ¿cierto? Y es donde comenzamos a encontrar tantas versiones de cervezas con el mismo nombre de una cerveza inglesa. Entonces tenemos la IPA inglesa, tenemos la IPA americana, tenemos la Porter inglesa, tenemos la Porter americana. Ahorita vamos a hablar un poquito de las diferencias en cada una de estas, pero llegan al continente americano, a Norteamérica principalmente, bueno, también llegan al sur, en Chile, por ejemplo, en el sur de Chile y Argentina, llegan muchos alemanes también, que hay cervecerías que todavía son familiares, que de los años de 1940, 1950, evidentemente posguerra, la Segunda Guerra Mundial, que todavía están. En Venezuela, por ejemplo, la colonia Tovar, una colonia alemana que queda ahí cerca de Caracas, que fue fundada por alemanes exiliados de la Segunda Guerra Mundial, y producen malta, pues por empresas de malta, entre ellas también. Entonces, todo este exilio, eh, todo este crecimiento demográfico en Estados Unidos demanda comenzar a elaborar versiones americanas de cervezas del continente europeo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, cómo cada país fue aportando a un crecimiento, en este caso ya una diferenciación de sus perfiles cerveceros. Yo sé que muchos de ustedes de pronto han visto alguna vez de estos nombres, por ejemplo, American Light Lager, que es lo que es una Águila Light, por ejemplo, que tiene de diferente, por ejemplo, con una Munich Helles o con una German Helles Sport Beer, que son cervezas del mismo contenido de alcohol, principalmente que los americanos tenían que ser recuperados. Pero los norteamericanos en Estados Unidos, por la prohibición, por muchos
fenómenos que se dieron en Estados Unidos, como por ejemplo, con la prohibición, porque en la prohibición se hizo muy escaso poder conseguir cebada malteada, entonces empezaron a hacer cervezas con alto contenido de maíz, de arroz, y así nacen esas diferencias entre los estilos americanos y del viejo continente. Entonces, una diferencia, por ejemplo, entre una Minis Helles y una American Lager es el uso de adjuntos, el uso de maíz, por ejemplo, teniendo en cuenta también que cuando bueno, hay un tema súper importante con el lúpulo, que quizá no hemos hablado mucho, esta parte de materia prima, poder hablar un poquito más de elaboración y toda esta parte más técnica. El lúpulo tiene unas condiciones de crecimiento súper importantes y es que solamente crecen entre el mediano 35 y 45. Estamos hablando de acá esta parte. Si nosotros pusiéramos como un paralelo, voy a rayar esta hojita. Si nosotros pusiéramos un paralelo, sería como, tendríamos como toda esta parte por acá, ¿cierto? Entonces, cada país que estoy tocando es un país que puede sembrar lúpulo. Entonces tenemos el norte de Estados Unidos, Washington, Oregon, Idaho, Inglaterra. Por acá tenemos el norte de España, el norte de Francia, están sembran muy buenos lúpulos. Alemania, Polonia, República Checa, parte de Rusia, parte de Ucrania. En el sur exactamente lo mismo. En el sur, si lo tiráramos, tocaríamos Argentina, Chile y una parte de Sudáfrica. Bueno, ahora China, por un fenómeno súper interesante que fue con uno de los maremotos, el globo terráqueo se acható y ya China puede sembrar lúpulo, más de buenas, pero bueno. Entonces, casi que esta línea que estamos trazando acá, que está relacionada con los países que pueden sembrar lúpulo, digamos que sea un fenómeno súper interesante y es cómo el suelo o cómo lo que llamamos el terroir, si lo ponemos en un término más técnico y más sofisticado, cómo el terroir hace que cada perfil de esos lúpulos tenga un aporte sensorial diferente, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos por acá en Estados Unidos, en los lúpulos americanos, tenemos lúpulos muy cítricos, muy tropicales, mucho pino, mucha resina. Y nos venimos por acá para Inglaterra, lúpulos terrosos, amaderados. Y nos venimos para acá a Alemania, lúpulos muy florales, muy herbales. Nos vamos a República Checa, lúpulos muy florales, especiados, también algo de resina. Entonces, casi que una diferenciación importante que se puede dar entre una cerveza y otra es el perfil aromático aportado por el lúpulo, ¿cierto? Una American IPA de una IPA inglesa, parte se da por el perfil de lúpulo y obviamente otra parte por el perfil de maltas, teniendo en cuenta que las islas británicas tienen un aporte un poquito más de maltas caramelizadas, mal tostadas. Nosotros como jueces de cerveza lo que hacemos es eso, es según el perfil sensorial de la cerveza, categorizarla, describirla y puntuarla, ¿cierto? Vamos en su perfil sensorial. Entonces, parte de ese perfil sensorial está dominado por el aporte del lúpulo, que está muy relacionado con la región de donde ese lúpulo viene. Entonces, ahí nacen las diferenciaciones. Por ejemplo, si nosotros miramos acá, tenemos una versión American Brown Ale, tenemos una versión de British Brown Ale. ¿Cuál es la diferencia? Las British Brown Ale, más maltosas, menos amargas, más dulces. Las American Brown Ale, mucho más lupulada, mucho más seca, o sea, menos dulzor residual, más tostada, menos caramelo, menos perfil de caramelo. Entonces, digamos que el perfil lo comienza a definir, era la capacidad de abastecimiento que tuviera la región como tal. Si nos vamos a Bélgica y a Francia, el norte de Francia y Bélgica en general, vamos a ver que no hay muchas versiones americanas, porque habíamos hablado de cómo los belgas, por ejemplo, no reciben muy bien ese tema de una levadura específica, pura, aislada en un laboratorio. No, ellos seguían con sus cultivos de cepas madres o con sus fermentaciones espontáneas como las Guinness, las Lambi, Flanders, Red Ale, levaduras aportadas, por ejemplo, por la madera en la que almacenaban la cerveza, todo esto que son lo que llamamos ahora, por ejemplo, las cervezas trapenses, las Saison y las Witbier, que es lo que llamamos las farmhouse. Es un fenómeno súper interesante, principalmente la Saison,
La Saison es una cerveza que era una cerveza para trabajadores. Era una cerveza que se hacía en la granja, lo que conocemos como farmhouse ale, las cervezas de granja, cervezas de finca, y lo hacían con mucho de lo que les sobraban de los cultivos. Lo que les sobraba de trigo, lo que les sobraba de centeno, lo que les sobraba de cebada de malta, cebada, todo eso eran unas cervezas que ahora son súper populares porque su perfil es muy rústico, o sea, es como que cuando uno prueba una buena saison, uno sabe que está probando historia, que está probando un montón de antecedentes, de fenómenos sociales. ¿Por qué? El sabor es complejo, es muy diferente, tiene unas notas especiadas, tiene unas notas frutales, son secas, muchas son alcohólicas, y es porque eran cervezas que se hacían con lo que les quedaba, eran las cervezas para ellos trabajar. Es más, hay una versión de la Saison, que es la Grisette, que Grisette quiere decir, pues Grisette es el traje que utilizaban los mineros. O sea, era una cerveza que personas que trabajaban en minas hacían la cerveza para el resto de su equipo de mineros. Entonces, ahí vamos a encontrar en la historia de la humanidad un montón de fenómenos sociales, por ejemplo, las Doppelbock. La Doppelbock es una de esas cervezas de las que les estaba comentando ahora, que digamos que su origen sea en un monasterio, de los Paulaner. Todavía la cerveza Doppelbock de la marca Paulaner la pueden encontrar en el mercado y la hacen pensando en un pan líquido. Quiere decir eso, necesitaban una bebida, como no podían consumir alimento sólido, pensaban en una bebida que les aportara los suficientes requerimientos nutricionales para soportar un ayuno de 2 o 3 días, hacen una cerveza de alto contenido de alcohol. La Marsen, por ejemplo, era una cerveza que se hacía en marzo y se tomaba en septiembre. Entonces, la Berliner Weissen, por ejemplo, era un estilo de cerveza que se hacía en el norte de Alemania, muy famoso porque era una de las cervezas que más consumía Napoleón. Napoleón lo llamaba el champán del norte. Una cerveza que se hace una parte con fermentación láctica, hay unos microorganismos, hay unas bacterias lácticas que generan una acidez, y luego hay una fermentación alcohólica. Nosotros tenemos una versión de Berliner Weissen con frutas, varían muy bien las frutas con la acidez láctica, y bueno, es una cerveza que tenemos bastante, ha ganado reconocimientos internacionales. Y por ejemplo, Kolsch, eh, a mí, yo tengo un apego sentimental con las Kolsch. Es la cerveza tradicional de la región de Colonia. Es una región que limita pues es ahí al límite con Bélgica. Primero, porque tienen denominación de origen. Es bonito porque pues solamente le puede llamar Kolsch a la cerveza producida en Colonia, pues en Europa como tal, y en Estados Unidos también aplica esa ley. Pero lo segundo es cómo aún se mantienen rivalidades regionales, en este caso entre Colonia, por ejemplo, y una región que queda a 40 kilómetros, que es Düsseldorf. Düsseldorf produce una cerveza que se llama Altbier, y vos preguntas en Düsseldorf por una Kolsch y te miran súper feo, y preguntas en Colonia por una Altbier y te miran súper mal. O sea, yo estaba catándome una cerveza en un café, en una cervecería en Düsseldorf, y estaba hablando con un profesor de historia, bastante punkero, o sea, escuchaba punk, estaba hablando no sé por qué de música, y me preguntó que cómo me veía en Colonia, y yo le dije, no, ve, a mí la Colch me gustó, y me dice, la Colch sabe a orín de rata, pero o sea, como que le hablo y él cambia totalmente la cara, yo como que, yo no, pero me gusta mucho más la Albia, o sea, es como que hay una rivalidad histórica regional como tal, que también se ve reflejado en la cerveza. Entonces ahí es como que cómo hay hasta determinados límites geográficos en Europa, en la Europa, pues, en la Europa más antigua, en términos cerveceros. Eso es muy bonito y hace como parte de toda la historia que enamora mucho la... Bueno, acá vamos a dar un pequeño salto. Vamos a hablar un poquito de, bueno, dentro de todo esto que pasó en el mundo, cómo llega la cerveza a Colombia y qué va pasando ahí dentro de todos estos fenómenos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya Colombia tenía su propia bebida. Colombia era un productor de chicha de maíz. La chicha de maíz es una bebida fermentada a base de maíz, ¿cierto? Por levaduras salvajes, porque no son levaduras domesticadas, muy poco control técnico, hay que tenerlo muy en cuenta, que
el mismo desconocimiento hizo que se fuera muy fácil satanizar una bebida elaborada de este tipo. A muchas personas les caía mal, muchas personas la hacían con buenas prácticas de elaboración, por lo cual, en términos de sanidad, pues habían determinados problemas, ¿cierto? Con toda esta inmigración de la Primera y Segunda Guerra Mundial, digamos, en la Primera Guerra Mundial, llegan los primeros alemanes al país, tal vez llegan algunos, pues ahí vamos a, si yo les dijera nombres de cervezas alemanas, llega Clausen, por ejemplo, cerveza Clausen muy antigua, bueno, llegan varias cervecerías que comienzan a acentuarse, como venían de Europa, venían con un poco más de conocimiento, muchas de ellas con algunas relaciones íntimas de amistad del otro mundo, con la iglesia, por lo cual le facilitaban mucho más tanto los impuestos, ¿cierto? Y la distribución. ¿Por qué? Porque la iglesia, algo que empieza a hacer es satanizar, con ayuda, pues, teniendo en cuenta, buscando beneficios para las cervecerías que venían con más capital, más conocimiento, más industrialización, satanizar, digamos que la competencia que era la chicha, ¿cierto? Entonces, ya en el siglo XX se comienzan a consolidar diferentes cervecerías, Kopp, Spiga, Bavaria, Clausen, en diferentes regiones, ¿cierto? Obviamente las principales, pues, pero por ejemplo hay una parte de la historia donde hay una cervecería súper importante en Cúcuta. Entonces es como que en realidad se masifica por todo el país la producción de cerveza. Las chicherías siguen trabajando, pero la chichería ya comienza a tener como esa satanización por parte de la iglesia, ¿cierto? Ya en los años 30, en los años 40, comienzan algunas cervecerías un poco más grandes, con un poco más de capital, a comprar cervecerías pequeñas, ¿cierto? Por ejemplo, Bavaria, no sé si se acuerdan todavía, entonces, en las etiquetas muy viejas van a encontrar Cervecería Unión S.A. Cervecería Unión era la unión de dos cervecerías, de Bavaria y de Unión de Cali, del Valle. Entonces, comienzan a darse alianzas entre las cervecerías con el afán de monopolizar el mercado por un lado y pues una masificación del mercado, ¿cierto? Ya sabemos que más adelante hay una pelea de grandes, Bavaria comienza un monopolio a nivel nacional, eh, con alianzas estratégicas, digamos que lo que logran es limitar el acceso de determinados componentes, en este caso, por ejemplo, Bavaria, y hay un montón de historias con esto, y lo mismo creo que pasa entre Tutti Frutti, pasa también con dos jugos, no recuerdo, Tutti Frutti Hit o algo así, que comienzan a quebrarse en los envases los unos con los otros. Bavaria, por ejemplo, hace convenios comerciales con Peldar cuando todavía era nacional para que no le venda envases a Leona, entonces Leona no tenía dónde empacar su producto, o se le encarecía mucho el envasado, o sea, un montón de guerras sucias entre multinacionales, claro, son multinacionales, pero entre cervecerías muy grandes, y ahí arranca algo que es muy triste, son las campañas contra la chichería. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, como pueden ver acá, publicidad satanizando la chicha directamente desde una cervecería, ¿cierto? Como Bavaria, hablando que su cerveza es alemana y que la chicha es mala, ¿cierto? La chicha engendra la muerte, la chicha embrutece, estas muy feas, las cárceles se llenan de personas que toman chicha, y comienza como toda esa guerra contra las chicherías al punto de casi que llevarlas a desaparecer. Ustedes van Perú, si van a Ecuador, en México todavía, por ejemplo, en Bolivia, es muy común el consumo de chicha o de, bueno, de fermentados. En México está el tapache, hay que todavía vas al centro de México y encontrar bares especializados en ese tipo de bebidas. En Colombia creo que lo único que encontramos de chicherías son ahí por el lado del Chorro de Quevedo en Bogotá, y realmente no son buenas chichas. O sea, yo he probado chichas buenas en Perú, en Cusco, por ejemplo, he probado muy buenas chichas, pero en Colombia definitivamente no nos hemos metido, tristemente, nosotros, que somos los que podemos aportar parte de ciencia en estos productos milenarios, porque hay un proyecto que tenemos hace rato, pues por temas de tiempo lo hemos podido hacer, y es intentar hacer un aislamiento de qué levaduras o
qué microorganismos debería tener una chicha bien hecha para mirar cómo podemos restringir el crecimiento de otros. O sea, no le aportamos mucho, lastimosamente, en términos de ciencia y tecnología a estas bebidas tradicionales. Lo que se ha pasado, por ejemplo, en Ecuador hay un crecimiento muy grande de lo que se llama la chicha ale, son cervezas hechas con los procesos tradicionales de las chichas. Entonces tenemos cervezas de maíz, de jora, de maíz, de maíces no tradicionales o de granos no tradicionales, con adición de hierbas, que me parece que es muy bonito, es algo que Ecuador en este momento está haciendo súper bien. En algún momento nos tenemos que motivar nosotros a trabajarlo. Entonces hay como una observación que hago, porque creo que tenemos las bases técnicas y el conocimiento para poder mejorar esos procesos. Bueno, ya por allá en el 2000, en mediados del 2000 para arriba, empiezan a aparecer las primeras micro cervecerías artesanales. Estas cervecerías con influencia mucho obviamente, más de cervecerías americanas e inglesas que de los perfiles de cervecerías alemanas. Entonces, la primera es Palos de Moguer en Cali, para allá en el 97, que luego se convierte en cervecería Colón. Ahora se llama Cerveza India Colorada. Perfiles de cervezas inglesas, Porter, Stout, Brown, Blood Ale, todos estos perfiles. BBC arranca como una micro, en realidad BBC es fundada por alguien de Colón, en Bogotá, ahora pues ya antes era Bogotá Beer Company, ya es BBC por los publicitarios. En Medellín, la que digamos que agarra todo ese auge de las cervecerías Tres Cordilleras, muy influenciada por las cervecerías americanas, y Apóstol, más influenciada por la cervecería tradicional, son cerveceros que venían de Bavaria, más de la cerveza alemana y cerveza belga. Lastimosamente Apóstol ya cerró, ahora están vendiendo los equipos, casi $5 millones para invertir. Hay unos equipos hermosos en Sabaneta que los están vendiendo, carísimos, pero son hermosos los equipos. Y ahí también ya empezamos nosotros como cerveceros un poco más pequeños y más amantes de los procesos tradicionales a pensar en por qué no funcionó, porque sí funcionó en una, que no funcionó en otra, para pegarnos todo esto como una parte del aprendizaje. Para mí, por ejemplo, si me preguntaran responder, Apóstol no evolucionó, Apóstol se quedó muy de las cervecerías tradicionales, Alemania, Bélgica, que me encantan, pero no son tan de consumo masivo como si es Tres Cordilleras, que se viene con toda esa influencia gringa, la revolución cervecera gringa, de cervezas lupuladas, versiones un poquito más americanas que quizá generan más impacto en el mercado. El otro lo genera, pero pues no tuvo tanta aceptación. Ya en la segunda ola cervecera, digamos que la primera ola cervecera, pues creo que por un tema generacional principalmente, por un tema de recursos, muchas cervecerías aparecieron que cerraron súper rápido. Por ahí he conocido mucha gente pues, de cervecerías muy pequeñas que arrancaron en su momento, pero la falta de acceso, principalmente a información, o sea, los que tenían acceso eran los que podían ir a Estados Unidos, los que sabían inglés y podían comprar un libro en inglés o un libro en alemán, y eso limitó bastante el crecimiento, ¿cierto? Ya con la globalización, con el Internet, con la traducción de libros al habla hispana, ¿cierto? Hay libros, el libro de Kunze, que es uno de los libros que es, digamos que es una Biblia para cerveceros, hay una traducción española, que yo fui de los primeros libros que leí en cervecería y me sirvió bastante, lo tuve como bases ahí para mejorar mis procesos, ¿cierto? Entonces, en esta segunda ola, creo yo, y si me lo preguntaran, está muy relacionado con la aparición del Internet, de poder encontrar ya videos de cerveceros argentinos, por ejemplo, hablando de cómo hacer cerveza en casa. Yo comencé haciendo cerveza con un cervecero argentino que mostraba unos videos malísimo, pues malísimo, no porque es un muy buen amigo mío, pero era, yo venía, por ejemplo, de, de, de una formación en ingeniería de alimentos, y ver a una persona haciendo cerveza en pantaloneta y en chanclas era muy impactante, ¿cierto? Pero era cervecería casera. Nosotros en ese momento teníamos la idea de que todo proceso era súper industrializado, todos vestidos de delantal y pantalón blanco, gorro, nos dábamos la mano cada 20 minutos. Entonces, todo ese acceso a esa información nos empieza a mostrar que es posible hacer cerveza en casa, por ejemplo. Muchas de las cervecerías que estamos ahora funcionando nacimos en casas, en garajes, en patios. Pero bueno, en esta segunda ola artesanal, afortunadamente,
comienzan a aparecer ya un poquito más de microcervecerías, con más conocimiento, con mejor formación, con acceso a mejores insumos, que ya comienzan a establecerse un poco mejor los importadores nacionales. Entonces antes uno iba a comprar lúpulo, el lúpulo es un producto como cualquier producto que tenga aceites aromáticos que se oxida fácilmente. Entonces uno iba a comprar lúpulo al proveedor y el lúpulo y el proveedor tenía una bolsa con lúpulo ahí destapada como si te estuvieran vendiendo, no sé, maíz o frijoles en un granero de esquina. Luego, obviamente, perdón, comenzamos a entender la importancia del control de calidad, del almacenamiento, y todo esto fue mejorando a creo que el momento en el que estamos ahora. Empiezan a hacer cervecerías en las ciudades principales, pero también cervecerías en pueblos. Ahora estoy visitando una cervecería, por ejemplo, en Toquetrán, como a 2 horas por carretera destapada. Hay una cervecería, creo que es la cervecería más remota que he visitado en Colombia en mi vida. Y me recorrí gran parte de Europa buscando cervecerías. Con base en esto, comienzan a aparecer cervecerías trabajando mucho con insumos locales como desde café, desde papa. Hay una cervecería en Montería que es una cerveza con rica increíble, como fuente de almidón. Nosotros trabajamos mucho con levaduras salvajes y frutas. Y bueno, empiezan a aparecer eventos, empiezan a aparecer mucha más información, la gente se empieza a interesar un poco más en este mundo, empezamos a estudiar más, podemos acceder más fácil a conocimiento, pues es como esta, digamos que la ola que estamos viviendo ahora. También muy relacionado con los cambios generacionales, ¿cierto? Somos jóvenes, tenemos acceso a más información, ya tenemos una formación académica, tenemos la posibilidad de viajar mucho más fácil. Mi papá y mi mamá nunca salieron del país, por ejemplo, y bueno, yo he hecho algunos viajes internacionales importantes. Para nosotros ya es mucho más fácil viajar, ya es mucho más fácil, no sé, salir del país, consumir productos importados, ya llegan más cervezas de afuera y eso ha llevado a que se pueda masificar un poco más y saliéndonos también un poco del tema de la cerveza, está la kombucha, está la hidromiel, está un montón de productos que van comenzando a ser tendencia y que nacen principalmente de estos cambios generacionales. ¿Listo? Súper importante porque de alguna manera conociendo estos cambios es que nosotros como productores de lo que sea que producimos, en este caso yo que produzco cerveza, podemos empezar a establecer nichos de mercado y conceptos de marca relacionados con el público al cual queremos direccionar nuestro producto. Por ejemplo, nosotros tenemos una cervecería en un barrio, en Bello, entonces mi cervecería tiene que ser muy así, ¿cierto? Muy urbana, un concepto muy sencillo, porque es la gente que me visita y es también con la gente, con el público que yo me identifico. Mientras que, por ejemplo, Torre Alta, una cervecería que queda por el Retiro, en un rompoy donde están fincas super carísimas, de dinero, pues tiene que salir un concepto un poco más elegante. Entonces, conocer el mercado, conocer cómo es el desarrollo sociodemográfico que tienes alrededor de tu cervecería para establecer un concepto de marca. Eso me parece que es súper importante y un ejercicio que tenemos que hacer nosotros como emprendedores que en algún momento espero que seamos. Acá pues abro paréntesis y es tristemente muchos de los emprendimientos en alimentos, bebidas, que deberían nacer desde las bases técnicas que nosotros tenemos como ingenieros, nacen desde administradores de empresas, de publicistas, de diseñadores gráficos, y no está mal. Ellos tienen muy buenas ideas, pero nosotros que conocemos un poco más de eso, del producto como tal, somos los que deberíamos estar impulsando esos crecimientos industriales. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Tehaxu fue un proyecto de creo que 2 administradores de empresas de la AFI y creo que ninguno se había tomado un buen té en la vida porque Tehaxu no sabía té. O sea, es una cosa dulce, estoy diciendo que sea bueno, que sea malo, pero no, para mí no está relacionado con un té de los que te puedes encontrar en el mercado, buen té hindú, no sé. Entonces ahí como que deberíamos, como nosotros, desde nuestro conocimiento técnico, empezar a hacer un poquito más de indagación de mercado, un poco más de exploración de qué productos podríamos producir y cómo mejorarlos. Ahí pues como que cierro paréntesis, me parece que es como que parte del compromiso que nosotros deberíamos asumir como, como por la formación que tenemos. Bueno,
En este sentido, se empiezan a definir pues como las generaciones con respecto al periodo de tiempo en el que nacimos. Entonces, la generación X, la generación Z, los millennials, todo esto, que en últimas está principalmente relacionado con cómo ha influenciado la tecnología en el acceso a conocimiento, en el acceso a productos, en el acceso a información. Y eso está relacionado con lo que ahora consumimos, ¿cierto? Ya, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, hacer panfletos no vende. Si yo me voy a repartir volantes de mi cervecería o a pegar avisos de mi cervecería en paredes, hay gente que dice, no, eso es contaminación visual y me lo va a arrancar. Entonces ahora la publicidad, por ejemplo, se hace principalmente virtual. Todos los cambios generacionales nos hacen cambiar un poco la forma como podemos ir haciendo nuestro mercado. Recomendaciones en términos de mercado cervecero, que quizá creo que no me la aprendí, ya ni siquiera me la aprendí, pero está relacionado con esto. ¿Cómo nace una cervecería? Primero, es un sueño, pues nace como un sueño. Y yo hice mi carrera pensando en hacer cerveza. En ese tiempo nació netamente porque un día fui a un Carrefour, cuando estaba el primer Carrefour, que fue Carrefour Apolo, a comprar un computador para mi casa, para mi familia, o uno no había salido del colegio, me compré una cerveza, me encantó y dije, esto porque no lo hacen ahí en Colombia, yo voy a mirar cómo puedo yo hacer algo parecido. Fui a estudiar y pues, ahora tengo una cervecería bastante bonita, ¿cierto? Obviamente, para poder llegar a donde estoy ahora, pues cometí varios errores y todo, pero empecé a conocer el producto, a conocer el mercado, para poder generar primero una marca, súper importante, pues, algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y lo segundo es generar un producto que a la gente le guste. Lleva un proceso largo, es una invitación que les hago a todos ustedes para que emprendan, es un camino bastante bonito y bastante emocionante. Y bueno, salí un poquito del contexto, pero bueno, crear una marca, conocer el mercado, conocer las normas que rigen ese producto, no el error de primero no registrar una marca, error gravísimo, y segundo, sabemos desde la parte de, no me acuerdo cómo se llama la materia que da Mauren, de regulación alimentaria creo que es, y es que el desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento. Yo creo que es una base, una tesis que es bastante válida y que va a ser válida siempre, entonces estudien muy bien qué norma le rige, más o menos cuál es su mercado, cuál es su público objetivo y cómo van a llegar a ese público objetivo. Yo quiero, no, mi público objetivo es gente que tenga tarjeta de crédito ilimitada para que me compren todo lo que saque. Me encantaría poder llegar a eso. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. Entonces, hay que ser un poquito más realistas en términos de llegar a esos públicos objetivos. Hacer encuestas ya no sirve para nada. O sea, yo hago una encuesta a todas mis tías, les encanta mi cerveza, pero mis tías nunca han tomado una cerveza por fuera de la que consiguen en la tienda y la que yo les he dado. Entonces, realmente es válida esa información, ¿cierto? O sea, son ejemplos reales. Cuando nosotros estábamos en la carrera, teníamos que sacar un producto al mercado, no sé, en diseño y formulación de alimentos, hacíamos una encuesta con estudiantes, ¿cierto? Pero si cogemos a los estudiantes a las 11:30 de la mañana con hambre, les damos cualquier salchicha por muy fea que estuviera, todos iban a dar un grado de aceptación importante, ¿cierto? Pero si yo le doy esa misma salchicha en un festival alemán donde están acostumbrados a comer Frankfurt, a comer vienesas, me mandan mi fórmula al carajo. Entonces, conocer el mercado, vuelvo y les digo, es muy, muy importante para poder, en el momento que vayan a sacar un emprendimiento, pues, que sea válido. Por último, quiero tocar algo que para nosotros es súper importante y es que le damos la bienvenida a la innovación, ¿cierto? Por mucho tiempo, cuando yo le pregunto a alguien qué es una cerveza, me van a definir lo que hablábamos ahorita, que se inventaron en República Checa. Una cerveza, una bebida líquida, pálida, amarilla, transparente, muy gasificada, con una ligera cabecita de espuma y con un bajo contenido de alcohol, ¿cierto? Que sabe a notas de cereales, notas de granos, ligeramente amarga, siempre tan del amargor. Y bueno, no está mal esa definición, pero si yo te digo esto que tengo acá es una cerveza
también, que maduramos por 1 año y medio en una barrica que antes tuvo Jack Daniel y que tiene 13% de alcohol, ¿cierto? Es un impacto importante, pero que no te la puedo vender a 3.000 pesos como te la venden en la tienda, sino que te va a cobrar por una botella 30.000 pesos. Bueno, ¿y ahora qué hago con eso? Tengo de una barrica sacamos 250 botellas y las tengo que vender para que me sea rentable. El litro, pónganse una idea, más o menos en 70, 80 mil pesos. Entonces, ahí toca empezar a poner en práctica todo esto que hemos hablado. ¿A quién voy a dirigir mi producto? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cierto? Nosotros en nuestra cervecería nos especializamos bastante en ese tipo de cervezas, en cervezas maduradas en barricas, cervezas con adición de levaduras salvajes. Para el próximo mes vamos a sacar 2 cervezas de fermentaciones mixtas, con adición de frutas, tienen levaduras salvajes, tienen bacterias, tienen barricas, cosas bonitas, interesantes. Hacer de una cerveza tradicional algo diferente con la adición de frutas y especias. Ahora nosotros tenemos varias cervezas con frutas, tenemos una cerveza negra con adición de vainilla, y tenemos una cerveza ácida, una fermentación mixta con adición de mango, mora y maracuyá. Entonces, darle la bienvenida a la innovación, nunca dejando atrás todo lo que hemos aprendido en la carrera, como por ejemplo, cuánto le vamos a poner de frutas, hacer un proceso de diseño y desarrollo de producto que nos conlleve a disminuir la probabilidad de error. Entonces, hacer análisis estadísticos, hacer pruebas de estabilidad sensorial, microbiológica, coloidal. Y es donde uno dice, pero ¿esto para qué me va a servir en la industria? Pues si te dedicas a revisar la que no está mal hecho, o sea, claro, lo viste mucho tiempo. Si me dedico a revisar 2674 en plantas, quizás eso no me va a servir. Pero cuando yo tengo esto, que es una bebida que estuvo 1 año y medio, que no se me puede bajar el pH, que no le pueden crecer bacterias, ningún tipo de bacterias, pero que al lado tengo una barrica o un barril que tiene bacterias, ¿cómo hago para disminuir las contaminaciones cruzadas? Toca ahí empezar a sacar un poquito de los recuerdos que tenemos de tantas materias y llevarlo a marcha. Por ejemplo, ¿cuánta presión necesito para poder sacar esta cerveza de este barril? Esas son cosas que uno muchas veces no dimensiona en la carrera por el mismo afán de graduarse y ir a trabajar, pero cuando llegas a un proceso productivo lo empiezas a ver como súper interesante. Bueno, es como una forma de finalizar, contándoles un poquito de lo que nosotros hacemos. También hacemos pues, cervezas normales, tenemos una lager alemana tradicional, tenemos una lager alemana que vamos a sacar esta temporada con el método tradicional alemán se llaman decocciones. Eh, tenemos cervezas muy lupuladas, tenemos cervezas muy alcohólicas, tenemos cervezas con de panela, y es como darle también un giro a la cervecería tradicional y darle un toque muy propio, ¿cierto? Siempre, como les comentaba, manteniendo esos niveles de calidad que esperamos que tengamos. Entonces, bueno, creo que por hasta acá llegamos. Ahí les dejo una foto de mi cervecería con mi hermano. Les voy a contar un poquito de Lardy Brew. Y Lardy Brew es una cervecería familiar. Está operada por mi hermano y mi persona. Ya llevamos aproximadamente, bueno, en este local llevamos ya 3 años. El crecimiento ha sido bastante importante. Ahora estamos en otro proceso de crecimiento. Esperamos que nos vaya muy bien, pues porque el próximo año esperamos montar 2 bares más. Entonces, primero que todo, invitarlos a que nos sigan en redes, a que se enteren un poquito de todo lo que hacemos y que nos visiten. A los que conocen de acá que están en la presentación, saben que somos muy abiertos a recibir gente. Con muchos de los profesores de la facultad, pues hacemos visitas técnicas, hacemos catas, maridajes, todo. Estamos abiertos a todo. Entonces, primero pues los invitamos a que nos sigan. Acá tienen nuestro Instagram. Y bueno, si tienen alguna pregunta, creo que es el momento de resolverlas. Espero que les haya gustado. Yo la verdad, les voy a contar la verdad, no soy historiador, no soy filósofo. A veces me cuesta mucho no tocar temas técnicos en las presentaciones, pero pues espero que les haya gustado la presentación. Bueno, muchas gracias, excelente presentación. Bueno, hay algunas preguntas que tenemos por acá. Pues voy a leer acá el chat, vi que hay algunas preguntas en el chat, voy a irlas leyendo y les voy respondiendo una por una. ¿Listo? Dice, ¿cuál es la razón por la que en Colombia no se cultiva lúpulo? Hay unos, les voy a decir primero la razón, pero les voy a decir
también unos proyectos que hay, no solamente no principalmente en Colombia, pero sí en varios países. Pues primero, es por un tema netamente de localización geográfica. ¿Por qué? Porque el lúpulo, para activar el crecimiento, el lúpulo crece como una rosa, ¿cierto? Es un rizoma. Se siembra el rizoma y el rizoma comienza a crecer, pero el rizoma activa su crecimiento eh, con 15 horas de luz por día. O sea, es el momento en el que el lúpulo comienza a generar su crecimiento. No soy mucho de esta parte, pero bueno, yo he visitado muchos lupulares en realidad, pero no sé cómo se llama. Empieza a crecer. Para activar ese crecimiento necesita 15 horas de sol. Nosotros estamos en el trópico, por lo cual nuestros días no tienen sino 12 horas de día, 12 horas de noche. Les comentaba cuando estaba haciendo las rayitas, más o menos en los meridianos donde crece, que particularmente son casi todos los países que también pueden producir vino, tienen casi esas mismas características. Vamos a esa parte. Hay algunos desarrollos tecnológicos en Brasil, por ejemplo, se están haciendo mucho de manipulación de diferentes cepas de genéticas de lúpulos que pueden crecer bajo estas condiciones. ¿Cuál es el tema? ¿Y por qué no es tan común o por qué mucha gente no invierte en un proyecto de esta escala? Porque el lúpulo comienza su etapa productiva a los 3 años, pero comienza su etapa de madurez en el desarrollo a los 10 años. Entonces, imagínate vos hacer una inversión. Bueno, el lúpulo es una planta que crece más o menos 5 y 8 metros de alto. Entonces, siempre hacen la pregunta, ¿y por qué no hacerla en un cultivo con luz artificial? En un cultivo de 8 metros de alto para poder lograr esa iluminación. Y te vas a demorar primero 3 años en los que no vas a producir nada que te sirva, ¿cierto? Y luego, esos siguientes 7 años, puede que tengas una cepa que te sirva para algunas cosas especiales, o sea, un lúpulo de amargor, y puede que te dé unas condiciones de amargor, pero no las necesarias o no el amargor con la composición química que deberías tener. Pues, bajas comulonas, altos alfa-ácidos. Entonces, son inversiones, son apuestas bastante costosas que quizá nadie quiere asumir. ¿Por qué? Porque vas a Alemania y tenés una región que te puede producir el 60% del lúpulo del mundo. Entonces, entrar a competir ahí es bastante complicado. Eso en cuanto a el lúpulo. ¿Listo? Pero pues como te comentaba, si hay, por ejemplo, hay alguien por allá, creo que en o de la costa, que está sembrando lúpulo, yo le he intentado comprar, pero lo que produce es tan poquito que a mí no me sirve, porque consumo bastante lúpulo. Entonces, más que todo, como por ese tema de situación de ubicación geográfica. Dice, me gustaría saber si en Colombia, que pues una producción se va, tenemos se van malteadas. Por mucho tiempo, eso es algo muy triste, porque por mucho tiempo Colombia fue un alto productor de cebada. Bueno, vamos a partir de la parte. Anteriormente, todas las cervecerías tenían su propia maltería, ¿cierto? Eso les permitía controlar mucho más la calidad de su cerveza. Entonces, Bavaria, por ejemplo, que es la cervecería más grande de Colombia, tenía sus propias malterías. Tenía una maltería en el Valle, tenía una maltería en Pasto, tenía una maltería en Manizales, no conozco dónde más ya tenía malterías, todas de muy buena calidad. ¿Qué pasa? No somos un país por mucho tiempo, bueno, y no me quiero meter en temas políticos, pero no fuimos un país que apoyó fuertemente el agro, lastimosamente. El transporte era caro, no había beneficios tributarios para los productores de este tipo de insumos. Entonces, muchas de estas malterías, bueno, digamos que si el mercado estaba, digamos que el principal comprador era una sola empresa, y es una empresa que ya ni siquiera es nacional, Bavaria ya es de una multinacional que es AB InBev. Entre todas sus fusiones, pues digamos que el principal objetivo de esa cervecería es ser rentable. Digamos que una de las diferencias con la cervecería artesanal. Entonces, como el principal objetivo es ser rentable, y le sale mucho más barato comprar una cebada chilena o una cebada mexicana, bueno, una cebada malteada mexicana,
se dejó de impulsar el crecimiento, el cultivo de cebada y el malteado local. Principalmente porque si solamente había un comprador y el comprador no le servían tus precios, pues no era rentable producirla, ¿cierto? Es más, en Manizales hay un barrio, no sé, una vereda, que se llama Maltería, y está todavía la maltería ahí abandonada. Seguramente se quemó en un momento a otro, seguramente para poder cobrar el seguro. Entonces, sí se sembró cebada por mucho tiempo. Por el lado de Boyacá se están comenzando a hacer nuevamente cultivos de cebada y estoy esperando, he encargado cebada, pero lo mismo, producen pocas cantidades, están todavía como en esos procesos en los que están llegando unos volúmenes que están considerables para uno poder comprar, pero me encantaría, si hay productores, hay gente que está haciendo malteados pequeños, pero esperamos que en algún momento se pueda hacer otro proyecto en el que nos podamos meter nosotros. En la facultad está dictando algún curso de cerveza, me encantaría, hemos intentado varias veces hacer desde una electiva en cerveza, ahora con bueno, también les hago la invitación ahí, con el grupo de análisis sensorial, van a sacar un diplomado en análisis en ciencias sensoriales que tiene varias áreas de profundización. Dentro de esas áreas de profundización, van a tener una área de profundización en cervecería. Entonces, después verán pues, la información del diplomado y pueden encontrar mucho de esa información. Libro, si quieren, les voy a dar por acá mi número, o bueno, hagamos una cosa, me pueden escribir al WhatsApp, al Instagram de la cervecería, y yo les mando un link de Drive, donde pueden descargar varios libros que les pueden servir de cerveza a los que quieran empezar a untarse, a conocer un poco más de la cervecería. Manden un mensaje al Instagram y pues les mando el link de Drive. Para darles el personal, pues, pero igual desde la cervecería pueden sacar el mío. Entonces, bueno, no hay más preguntas. Si alguno tiene alguna otra pregunta, aprovechemos, porque ya creo que no puede cortarse. Si pueden, si quieren, pueden activar el micrófono también para poder hacer la pregunta. Los que quieran, pues, y los que ya están, digamos, todavía en el chat. Hola Juanda, Sí, ¿cómo vas? entonces, hola. Juanda, Hola. hola, ¿cómo estás? Juanda, yo tengo una pregunta, pues yo no soy Jimena, soy Mateo Usuga y estoy estudiando pues ingeniería de alimentos, ¿cierto? Eh, digamos pues en la carrera poco hemos visto esto, pero pues a mí me genera un interés desde hace tiempo es este tema de la cervecería. ¿Vos qué crees que en estos momentos eh, se puede como investigar desde la academia? ¿Qué podríamos como implementar o hacer como para que también la industria y sobre todo pues me interesaría como probar algunas cosas autóctonas o locales, no tanto como traer de, de las grandes como son Bélgica, Alemania, sino que también probar como con productos locales? ¿Qué crees que podemos hacer? Parce, mira, o sea, nosotros, por ejemplo, con el laboratorio, hace mucho tiempo, yo te voy a decir, tema más de tiempo mío, yo no terminé, yo empecé una maestría en Argentina en alimentos, no la terminé por un tema, pues, varios temas, y hemos querido hacer como algo de investigación acá en cervecería. Para investigar hay mucho, o sea, hay desde o sea, estabilidad física, estabilidad psicoloidal. ¿Por qué? Porque eh, te vas a revisar, hay mucha investigación en cerveza en Europa, en Estados Unidos hay mucha investigación, pero digamos que si lo lleváramos en términos, es como muy perfecto todo, ¿cierto? Producen el lúpulo al lado, producen la malta al lado. Entonces muchas de los resultados para uno no son muy escalables. A mí me encanta todo, porque me gusta mucho la parte sensorial, es todo lo que tenga impacto sensorial. Entonces, por ejemplo, hace poco, por ejemplo, estuve en unas presentaciones de tesis de biología y un chico que hizo un curso pues, que nosotros dedicamos por ahí en diferentes lados, aisló una levadura, aisló una levadura de un bosque, de un roble, de un bosque de palmitas y fermentó cerveza con eso. Por ejemplo,
fue súper interesante. Yo tengo ahí, preciso tengo un par de botellas todavía, la cerveza quedó muy buena. Esa es una opción de aislamiento de levaduras autóctonas de diferentes regiones, tanto principalmente regiones que sean frías, se podría buscar una levadura autóctona. Se podría, no sé, o sea, desde perfiles sensoriales, hacer un gruit propio, influencia del agua, por ejemplo, en el perfil sensorial, en la estabilidad. Eh, Creo que ya en el momento que vos quieras como ir pensando, te vas metiendo más en el mundo, vas a encontrar que hay un montón de cosas que influyen en los resultados, que te pueden llevar a hacer un proceso de investigación. O sea, ahí contaba, yo desde ya les digo, cuenten conmigo para hacer esta manera de que me quedo como ropa que te dé una idea y hay muchas que me gustaría hacer. Yo, por ejemplo, hace mucho vengo pensando en hacer trampas de levaduras en zonas cercanas a cultivos e intentar aislar una levadura, intentar aislar una levadura que me pueda servir para hacer una cerveza con una levadura propia. Es algo que vengo haciendo, que vengo buscando, no le he dedicado mucho el tiempo, pero ya tenemos un par de levaduras propias en la cervecería que hemos como ahí domesticado de los barriles. Entonces es como que empezar a entender un poquito el proceso y ver qué tantas piezas te puedan jugar en el resultado para que puedas por ahí meterte en el tema, pues nada, como Arduino mérito no, pero sí hay mucho que puedas investigar. Entonces sí, hay mucho que hacer, Juan, ¿cierto? Sí, es que hay mucho y lastimosamente, eh, te lo voy a decir así, mucha de la investigación o mucho de lo que hemos encontrado desde tesis, desde proyectos de grado en cervecería, en realidad te lo digo porque pues dicto cursos en Bogotá, muchos son de la Universidad Nacional, porque en la Universidad Nacional tienen como no todo así como un programa, pero han vinculado un poco más la cerveza que acá en Medellín en las universidades. Creo que la única universidad que tiene un curso de bebidas fermentadas es la UPB, por ejemplo. Entonces ahí es como que tenemos como un espacio tanto para pedirlo también porque tenemos el personal y no necesariamente yo, hay mucha gente que está dedicada 100% a la cerveza que puede entregar mucho conocimiento, que afortunadamente para nosotros nos puede servir. Les digo una cosa, algo que a mí me da cierta tristeza y lo hablo con la gente, es que cuando yo voy a hablar, a veces estoy hablando de cerveza con cerveceros o con gente que está empezando y uno ve las falencias técnicas que tiene cuando uno habla de cosas que para nosotros son muy normales, hablar de amilasas, amilopectinas, enzimas, estabilidad coloidal, bacterias gram positivas, gram negativas, y son como que, ¿de qué estás hablando? Pues para mí es una cervecería súper normal, para mí en la carrera súper normal, pero no somos los que estamos metidos en este gremio en este momento. Así es. Bueno, chicos, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta o si no, para que finalicemos entonces el día de hoy. Juan, agradecerte por tu espacio, por tus conocimientos. Se te nota, pues, obviamente que tienes un amor muy grande por la cerveza, al igual que muchos de los que nos quedamos acá hasta esta hora en esta reunión. Te queremos agradecer desde la facultad, desde Grecipal, y pues muchísimas gracias a todos los asistentes y nos estaremos viendo el próximo mes con otro invitado y los que todavía permanecen acá, quisieras hacerles como la invitación para que de pronto desde sus conocimientos, desde su experticia, desde lo que manejen, pues se comuniquen conmigo, o con el principal o con la facultad para que coordinemos. Ya por este año ya tenemos a todos los invitados que vamos hasta noviembre, pero igual seguimos el año entrante. Entonces, nada, agradecerle de nuevo a Juan y a todos los asistentes, muchísimas gracias.